Ya se están conectando otros chicos y arrancamos la clase. ¿Ustedes están cursando materias de qué año? ¿Tercero y cuarto? No, tercero. Tercero. ¿Están cursando todas las materias en tercero o hay algunas que no se están dictando? Toda la de tercero. Todas las de tercero. Bueno, algunos seguramente siempre llegan unos minutitos tarde, pero aprovechamos esto como para repasar un poco y terminar el tema que habíamos comenzado la clase pasada. Ustedes recuerdan que nuestro tema era elasticidad y habíamos definido que había 4 tipos de elasticidades. Nosotros hemos podido ver únicamente la primera, que es la elasticidad precio de la demanda, pero además de la elasticidad precio de la demanda, está la elasticidad cruzada, la elasticidad renta y la elasticidad precio de la oferta, que son los 4 tipos de elasticidades que nosotros vamos a ver. Vamos a repasar brevemente lo que vimos en la clase anterior y vamos a ver algunos ejemplos concretos respecto a cómo se utiliza la elasticidad. Ustedes habrán visto que algunos de los ejemplos que nosotros hemos dado estaban vinculados sobre todo con la maximización de los ingresos de los oferentes. Y hemos hecho algunos cálculos, pero ahora vamos a tratar de dar algunos ejemplos concretos tanto con la elasticidad precio de la demanda como la cruzada, la elasticidad ingreso o renta y la elasticidad precio de ese tipo de estadísticas, pero sí hay algunos datos que son básicamente los que nos suministran normalmente estadísticas de Estados Unidos. Así que simplemente empezamos a repasar un poquitito la presentación que habíamos efectuado en la clase anterior, a ver si la podemos terminar en tiempo y lo más rápidamente posible para que ustedes puedan descansar de una semana complicada. Entonces, fíjense, estos eran los objetivos de la clase. Entender el concepto de relación de causalidad entre dos variables económicas y su intensidad. Las dos variables que nosotros estábamos analizando era una variable independiente o endógena, que es el precio, y el otro una variable dependiente o exógena, que es las cantidades demandadas. Es decir, cómo es la relación cuando aumenta el precio y cuál es la sensibilidad de la respuesta que hay en relación a las cantidades demandadas en función de esa variación del precio, sabiendo que hay una relación inversa entre cantidades demandadas y el precio de un producto determinado. Entonces era comprender ese concepto de elasticidad, precio de la demanda, cómo se calcula su valor, los factores que la determinan y su relación con los ingresos, es decir, cómo podemos hacer nosotros en función de la característica de la curva de demanda, la elasticidad a lo largo de la curva, que habíamos visto que no era exactamente la misma, sino que estaba variando o que podía variar entre infinito y cero. Y por otra parte, ¿en qué punto de esa curva a mí digamos, obtenía el máximo de los ingresos? Y comprender también los conceptos de elasticidad, renta y cruzada, que son lo que vamos a ver en el día de hoy, que no pudimos ver la clase anterior, y también del mismo modo comprender lo que es la elasticidad precio de la oferta y para qué se utiliza. En cada caso vamos a tratar de dar algunos ejemplos para que ustedes conceptualmente los puedan comprender. Recuerden qué es lo que nosotros estamos viendo. Esto que de alguna manera está puesto en este gráfico, es decir, cómo se relacionan los productos con su precio, cómo se relacionan con los ingresos, cómo se relacionan con los productos sustitutos o complementarios, y cómo básicamente en función de los conceptos que ya habíamos adquirido de qué era un bien normal, qué era un bien inferior, qué era un bien sustituto, qué era un bien complementario, de acuerdo a los valores que nos daba la elasticidad y algún análisis que nosotros hacíamos, podíamos determinar claramente en cada caso de qué bienes estábamos hablando. Recordábamos también que la elasticidad
es simplemente un concepto que se toma de la física, es decir, de las ciencias duras, a los efectos de adecuarla a lo que es su uso en la economía. Esto es lo que prácticamente habíamos también analizado en la clase anterior. Cuando analizamos la elasticidad precio de la demanda, veíamos que había tres tipos de curvas. Esas curvas tenían distintos tipos, en este caso son rectas, son ecuaciones lineales y cada una de esas tenía distintas pendientes y nosotros notábamos que en función de las características que tenía cada una de las curvas, había distintas respuestas cuando había aumento de precio. En este caso puntual, nosotros veíamos que había, un segundito estoy haciendo ingresar gente, en donde veíamos que en este caso, cuando había una disminución de precio del 50%, la cantidad demandada del bien se incrementaba en un 100%. Es decir, acá claramente había una respuesta elástica porque el porcentaje de aumento en la cantidad demandada era superior al porcentaje de aumento, perdón, de la disminución del precio. Entonces, al haber esa diferencia en los porcentajes, uno podía decir claramente que había una respuesta elástica. Del mismo modo, acá tenemos una reducción del precio del 50%, pero la cantidad, perdón, en este otro gráfico que tenemos acá, veíamos que en este caso había una reducción de los precios del 50% igual, pasaba de 2 a 1, pero la cantidad demandada del bien se incrementaba en un 50%, es decir, la respuesta ya no era elástica, sino era unitaria. ¿Por qué? Porque la misma variación en el precio era la que teníamos en la variación en la cantidad demandada. Entonces, en este caso nos encontrábamos en lo que se denomina una respuesta unitaria o una elasticidad unitaria de esa curva de demanda. Y por último, teníamos esta curva en donde nosotros veíamos que había una reducción de precio del 50%, pero la cantidad demandada del bien se incrementaba apenas en un 25%, es decir, pasaba de 10 a 12,5 unidades. ¿Esto qué significaba? Que la respuesta era inelástica. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada del bien se había incrementado apenas en un 25% y la reducción en porcentaje del precio era del 50%. Cada uno de estos casos nosotros lo habíamos analizado y habíamos determinado que había respuestas elásticas, respuestas unitarias y respuestas inelásticas. Luego habíamos hecho una serie de análisis para poder calcularla, en donde en este caso puntual, lo que nosotros decíamos que de manera tal de poder calcular, lo primero que se nos ocurría era definirla como el cociente entre el incremento de la cantidad demandada sobre el incremento de los precios. Y acá sí teníamos una dificultad. ¿Por qué? Porque decíamos que eran unidades heterogéneas. ¿Por qué decíamos eso? Porque cuando nosotros analizamos un producto y lo relacionamos con su precio, los productos pueden variar permanentemente, pueden ser peras, manzanas, autos, aceite, nueces, lo que fuera, pero y además los precios siempre están referidos en una unidad monetaria y por lo tanto esos son elementos de carácter heterogéneo. Para resolver esta dificultad, lo que nosotros analizábamos eran las variaciones porcentuales, tanto de las cantidades demandadas como la cantidad de los precios. Y eso resolvía el problema de la heterogeneidad de las unidades que nosotros estábamos trabajando. Y podríamos entonces definirla a la elasticidad precio de la demanda como la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Y eso es lo que está reflejado en esta ecuación de la izquierda que ustedes están viendo acá, que yo le estoy marcando con el cursor. Con un simple pasaje de término, nosotros podíamos llegar también a esta otra ecuación que está acá, en donde determinábamos que el incremento en la cantidad demandada sobre el incremento del precio del producto X por P sub X sobre la demanda del producto X, eso era exactamente igual a esa variación porcentual. Y recuerden ustedes que nosotros habíamos hecho cálculo, habíamos resuelto de las dos maneras y en realidad también de una tercera manera cuando hacíamos el análisis de una curva que ya no era una recta, es decir, con una pendiente constante, sino cuando nos encontrábamos con curvas de demanda que tenían ecuaciones no lineales y por lo tanto iba variando la elasticidad a lo largo de la curva.
Este era el cálculo muy simple que habíamos hecho, en donde nosotros simplemente en el primer caso lo estamos resolviendo en función de las variaciones porcentuales y lo que hacíamos era calcular la variación porcentual del precio de X cuando pasaba de 100 a 102 y de las cantidades demandadas de X cuando pasaba de 50 a 46. Obviamente, cuando la variación de la cantidad demandada, en este caso era de 4, pero además teníamos que considerarla de carácter negativo. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada estaba bajando en función del aumento del precio. Teníamos un precio que había aumentado de 100 a 102 y ante ese aumento en 2 unidades del precio, la cantidad demandada había bajado de 50 a 46. Sacábamos el porcentaje en cada caso, resolvíamos en base al lado derecho de la ecuación que vimos anteriormente y obteníamos que la elasticidad era igual a menos 4. ¿Por qué? Porque siempre nos va a dar este resultado negativo en función de que la ley de la demanda es una pendiente de carácter decreciente en función de la relación inversa que hay entre precios y cantidades. Y por lo tanto, recuerden ustedes que lo que hacíamos era básicamente o tomar ese valor absoluto o agregarle un signo negativo de manera tal de que la elasticidad precio de la demanda siempre me diera un valor positivo. Del mismo modo, podíamos calcular por las variaciones relativas. Hacíamos los mismos cálculos y por lo tanto utilizando la fórmula que ya está del lado derecho, ¿cierto?, de la ecuación que hemos visto anteriormente, simplemente haciendo un simple pasaje de términos obteníamos el mismo resultado y era ese valor el que nos permite a nosotros decir que en función de esta curva podríamos calcular con este valor que está en el lado izquierdo o con este valor que está en el lado derecho, en donde se utiliza normalmente este tipo de fórmula, cuando las variaciones de precios o las variaciones de cantidades son muy grandes. Pero existe también la posibilidad, que lo vimos anteriormente, de que podamos trabajar con ecuaciones ya, digamos, utilizando derivadas para hacer un cálculo infinitesimal. Lo que habíamos dicho anteriormente también tenía una dificultad. ¿Cuál era la dificultad? ¿Qué sucedía si nosotros queríamos calcular la elasticidad en un punto y si yo me encontraba en el punto E y quería calcular la elasticidad en el punto B, yo en este punto tenía que utilizar P sub 0 y X sub 0, pero si estaba en B y quería calcular la elasticidad en el punto A, ya tenía que calcular utilizando P sub 1 y X sub 1. Para resolver esta dificultad simplemente tomábamos lo que se llama el teorema del valor medio, que es simplemente tomar el punto medio, tanto, digamos, para los precios como las cantidades, para poder calcular sin ningún tipo de dificultad esa elasticidad en ese intervalo entre los dos puntos. Por último, acá estaba lo que habíamos conversado también y le dedicamos un poquito de tiempo en la clase anterior, en donde ya no nos encontramos con una curva de demanda que tiene una pendiente constante, es decir, una recta, sino que acá tenemos una curva de carácter no lineal. Y por lo tanto, para calcular en el punto, ¿no es cierto?, en este caso A, era muy simple que yo debía utilizar el límite, ¿cierto?, cuando el incremento de los precios, es decir, el delta de P sub X tiende a 0. Y en ese punto, lo único que obtengo es la derivada parcial de la cantidad demandada respecto a los precios. Y eso me permitía calcular la elasticidad precio de la demanda como la derivada parcial de la cantidad demandada respecto a los precios, ¿cierto?, por este cociente de P sub X sobre X sub D, que no es nada más que la cantidad demandada del producto X. Esta es la ecuación que normalmente nosotros vamos a utilizar y habíamos dado un ejemplo, ¿cierto? En este ejemplo que nosotros resolvemos en este caso que está acá, teníamos esta curva que tiene una pendiente, una recta que tiene la pendiente constante y en esta curva hacíamos muy simplemente este cálculo que está puesto ahí. Utilizamos la fórmula que está puesta acá abajo. Yo sé que la derivada de la cantidad demandada respecto al precio es simplemente menos 1, es negativa. ¿Por qué? Porque por esa relación inversa entre precios y cantidades, por el precio en el punto A, que es 75, por la cantidad demandada en el punto A sobre la cantidad demandada
en el punto A, que es 25. Resolvíamos rápidamente y esto me daba un valor que era menos 3, pero recuerden ustedes que tenemos que tomar el valor absoluto, y si tomamos el valor absoluto, en este caso ya la elasticidad precio pasa a ser igual a 3. Ahí nos vamos a detener un poquitito. Primero, para preguntarle, esto que hemos visto es simplemente un repaso muy rápido de lo que ya vimos en la clase anterior. Y ahora sí nos vamos a detener en qué significa ese valor 3 de la elasticidad precio de la demanda para que ustedes tengan algún ejemplo concreto. Entonces, la primera cuestión es si hay alguna duda de lo que ya hemos visto en la clase anterior y que hemos repasado rápidamente ahora para que entremos a la discusión concreta de conceptualmente qué significa la elasticidad precio de la demanda. ¿Hay alguna duda, chicos, de lo que hemos visto hasta acá para que yo ya lo repase con un poquito más de detenimiento? No, profe. Bueno, entonces ahora la pregunta va a ser la siguiente. Si yo digo que estoy tomando el valor absoluto, ¿cierto?, de esa elasticidad precio de la demanda, que es igual a 3, porque le antepuse el signo negativo, tomo el valor absoluto. En términos concretos, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo tengo un producto cualquiera que tiene una elasticidad precio de la demanda igual a 3 y aumento, ¿cierto?, 10% el precio, ¿cuál va a ser la variación en la cantidad demandada? A ver, Darío Carvajale, ¿me escuchás? Darío, Darío, ¿qué pasa, Darío? ¿No estás conectado? ¿Cómo? Está en el chat, profesor. ¿Qué dice? No lo, a ver, ya lo veo en el chat. Dice que no tiene micrófono. Bueno, que me conteste por el chat. Ya lo estoy viendo yo en el chat. Decirle que me contesten por el chat si me está escuchando. ¿Qué sucede si teniendo esa elasticidad precio de la demanda igual a 3? ¿Qué sucede cuando yo aumento el precio un 10%? ¿Qué sucede con la cantidad demandada? Contesta por el chat, Darío. ¿Contestaste? A ver, Pablo Serrano. Profe, contestó que disminuye el 30%. Disminuye el 30%. Perfecto. ¿Alguien tiene una duda respecto a cómo debemos interpretar esto? ¿Alguien tiene una duda, chicos? No, profe, la clase pasada lo explicó bien claro. Bueno, la cuestión es la siguiente. Si yo tengo una elasticidad precio de la demanda igual a 3, significa que la relación entre la cantidad demandada y el precio va a ser de 3 a 1. Es decir, que cuando el precio aumente un 1%, la variación de la cantidad demandada va a ser del 3%. En este caso puntual, si el precio aumentó un 10%, la variación en la cantidad demandada va a ser del 30%. Es decir, que cuando a mí me dan cualquier tipo de producto y me dicen, mira, que este producto tiene una elasticidad precio en este punto, porque estamos hablando de un punto determinado de la curva, ¿cierto? Igual a 3, yo sé que si yo aumentara el precio una cantidad determinada, ¿cierto? La caída en la cantidad demandada va a ser 3 veces mayor a la variación porcentual del precio que yo haya aumentado. ¿Está claro eso? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? De mi parte, claro, profe. Bueno, seguimos, chicos. Fíjense, con esto es simplemente otra forma de calcular y ustedes recuerdan que lo habíamos hecho de la misma forma, en donde simplemente ahora calculamos con la formulita, en donde ya estamos utilizando la fórmula que utilizamos para ecuaciones de carácter no lineal. A pesar de que en este caso esto es claramente la curva, digamos la función de una recta,
y en este caso simplemente resolvíamos para un precio determinado, que en este caso era igual a 100, y si yo utilizaba esta ecuación que tengo arriba, sé que la derivada de esta recta que yo tengo acá va a ser igual a menos 2, ¿cierto? Y para el precio igual a 100, yo simplemente lo único que tenía que hacer era despejar de acá el precio de X para poder calcular cuánto era la cantidad demandada de Q sub X. Simplemente hacía un pequeño reemplazo y obtenía el mismo valor que había obtenido anteriormente. O sea que ustedes acá habían visto las tres formas de calcular lo que nosotros para la misma recta, ¿cierto? Para la misma curva de demanda. Una por variaciones porcentuales, otra por variaciones absolutas y esta que es utilizando la ecuación, digamos, en donde estamos utilizando derivadas. En todos los casos salía siempre el mismo resultado. Luego habíamos visto los casos extremos, en este caso, digamos, de cuando tengo una elasticidad precio igual a 0 y cuando tengo una elasticidad precio de la demanda igual a infinito. En este caso, ¿cómo hay que verla? Si ustedes se fijan, la elasticidad precio, digamos, igual a 0, ¿qué significa? Significa que ante cualquier variación del precio, siempre se va a mantener la cantidad demandada. Por eso es una recta que es paralela al eje de los precios. Ustedes ven que los precios van aumentando y a medida que va aumentando los precios, la demanda se mantiene exactamente igual, no varía. Por lo tanto, por eso es una recta paralela al eje de los precios. Y en el otro caso de la elasticidad precio igual a infinito, significa que cualquier variación del precio, por más mínima que fuera, la demanda va a caer inmediatamente a 0. Estos son los casos extremos en donde me muestra cómo está variando, cómo puede variar la elasticidad precio de la demanda, entre 0 e infinito. Ya habíamos visto también, y esto es importante desde el punto de vista conceptual, cuáles son los determinantes de esta elasticidad precio de la demanda. En primer lugar, habíamos dicho si los productos que nosotros estábamos considerando la elasticidad son bienes de lujo o bienes de primera necesidad. Los bienes de lujo son bienes con una demanda muy elástica, no digo que cercanas al infinito, pero son bienes que tienen alta demanda. Alta elasticidad, precio de la demanda. ¿Qué significa? Que ante cualquier variación del precio, uno lo deja de consumir. Pero hay otros bienes que son de primera necesidad o supervivencia. Nosotros habíamos dado un par de ejemplos que lo vamos a volver a ver más adelante, como el agua, por ejemplo, o el agua mineral, por ejemplo, en caso de que hubiera algún desastre natural, necesitamos agua y estamos dispuestos a pagar el precio que hubiera porque es un bien vinculado a la supervivencia. Del mismo modo, podría ser algún medicamento contra el cáncer o, por ejemplo, la insulina. Son productos con los cuales nosotros necesitamos para nuestra propia supervivencia y, por lo tanto, lo compraremos independientemente de la cantidad en que aumente su precio. También habíamos dicho que otro determinante es la cantidad de productos sustitutivos, es decir, si yo tengo un bien cualquiera y ese bien tiene una determinada cantidad de productos sustitutivos, es decir, productos que satisfacen por separado la misma necesidad, ese sin duda va a ser un bien elástico. Es decir, en el caso, por ejemplo, de ustedes, habíamos hablado de abertura. Si yo tengo aberturas de chapa y aumenta mucho el precio de la chapa, probablemente pueda optar por una abertura de aluminio o una abertura de madera o algún otro tipo de elemento que yo pueda utilizar, pero veo que tiene muchos bienes sustitutos y por lo tanto eso va a ser una limitación a las variaciones de precio porque inmediatamente yo voy a utilizar el sustituto. Bueno, entonces los bienes o los productos que tengan una gran cantidad de sustitutivos, normalmente su respuesta es muy elástica. Habíamos hablado también de la proporción de la renta que representa el bien, es decir, si del bien que yo estoy hablando representa una parte importante de mis ingresos, bueno, seguramente cuando el precio de ese bien aumente, bueno, indudablemente yo voy a reducir la cantidad demandada por el porcentaje de mis ingresos que representa ese bien. Y si por otra parte el bien representa una pequeñísima parte proporcional de mis ingresos, aunque aumente un precio determinado, yo voy a seguir consumiéndolo en función de ¿qué? De que es insignificante a los efectos de mis ingresos. El horizonte temporal, ¿por qué? Porque las respuestas
en el corto plazo son todas de carácter inelástico, es decir, a mí me cuesta cambiar o hábitos de consumo o buscarle alguna alternativa a pesar del aumento del precio. El ejemplo que nosotros habíamos dado es, por ejemplo, el precio de la nafta. Aumenta el precio de la nafta y sin duda yo voy a reducir el consumo de nafta, pero no lo puedo hacer, a ver, de manera que se note claramente en las cantidades demandadas. Sí puedo hacerlo en el mediano y largo plazo porque puedo comprar un vehículo diésel o puedo pasar mi auto a que consuma gas y por lo tanto dejo de consumir nafta. Es decir, en el corto plazo mi respuesta va a ser inelástica, pero en el mediano y el largo plazo la respuesta va a ser elástica y esto se repite para todos los productos. Y por último, un ejemplo que nosotros vamos a analizar con un poquito de detalle hoy, que son los productos de carácter adictivo, el alcohol, las drogas, determinado tipo de medicamentos que generan adicción, son productos que tienen una demanda de carácter inelástico, es decir, independientemente de que aumente el precio, la gente va a seguir demandando la misma cantidad. Lo que veo, acá están algunos ejemplos que ya habíamos dado de demanda elástica y demanda inelástica, que son los que yo les acabo de detallar y algunos más en donde ustedes pueden encontrar ejemplos concretos de lo que estamos viendo ahora. Esto era simplemente, y lo repasamos brevemente, cómo aún teniendo la misma pendiente, nos encontramos que a lo largo de una curva de demanda va variando la elasticidad. Esto lo vamos a ver tanto para la demanda como también para la oferta. Y ustedes pueden ver, haciendo un simple análisis y utilizando esta formulita que está puesta acá a la izquierda, que yo estoy tocando con el cursor, que en este punto A, si yo aplico esta fórmula, el precio de A es el precio máximo que puede alcanzar ese producto, pero para ese precio yo tengo una demanda, una cantidad demandada igual a cero, por lo tanto el resultado es infinito. Y eso me muestra que en este punto la elasticidad precio de la demanda es igual a infinito, es decir, para este punto, cuando alcance este precio, la demanda va a caer absolutamente a cero. Y en el punto B, lo que yo tengo acá, aplicando esta misma fórmula que tengo acá, es que en este punto el precio es igual a cero y la cantidad demandada sería la máxima cantidad demandada, pero en ese punto significa entonces que la elasticidad precio de la demanda es igual a cero, es decir, ya no hay forma de que yo pueda seguir demandando más de esta cantidad que está en el punto B. El punto C se resolvía simplemente por equivalencia de triángulo y me muestra, al ver que esta es una curva que está en un triángulo isósceles, que en este punto medio la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 1. ¿Y por qué? Porque justo en ese punto medio voy a tener exactamente el punto medio de la curva que va a ir variando de la elasticidad precio de la demanda igual a 0 hasta infinito. Con lo cual, acá queda demostrado algo que nosotros normalmente preguntamos, si la elasticidad precio de la demanda es la misma a lo largo de la curva. Y está claro que no es así. Esta es una curva que puede tener siempre la misma pendiente, pero la elasticidad precio de la demanda va a ir variando a lo largo de la curva. ¿Está claro este concepto, chicos? Sí, profe. Bueno, entiendan bien claro que hay una diferencia marcada entre lo que es el valor de la pendiente con el valor de la elasticidad en cada punto. La pendiente puede ser constante a lo largo de la curva, pero la elasticidad va a ir variando a lo largo de la curva. Este es un caso, digamos, también muy raro, pero es un punto en donde esta hipérbole, ¿cierto? Te muestra cuál sería una curva que tiene elasticidad unitaria en todos los puntos. En este caso, si ustedes pudieran encontrar alguna curva de demanda que tenga, ¿cierto?, esta forma de la hipérbole equilátera, bueno, entonces sí seguramente podrán decir si en este caso hay una elasticidad precio de la demanda constante igual a 1 a lo largo de toda la curva. Pero es un ejemplo, digamos que, digamos, de manera excepcional en donde siempre se mantiene la elasticidad precio de la demanda igual a 1. Acá lo que nosotros habíamos visto, y lo repaso brevemente porque quiero ir a los otros ejemplos, es el análisis, en este caso es gráfico, de en qué punto obtenemos los máximos ingresos. Y en todo caso me voy a detener en el ejemplo.
Lo que está marcado acá es que si acá yo tengo la elasticidad precio igual a 0, voy recorriendo toda la curva, a la mitad de la curva me encuentro con que la elasticidad precio de la demanda es igual a 1 y tengo acá el otro extremo que es igual a infinito. En este caso yo voy viendo que arrancando desde este punto en donde la elasticidad precio de la demanda es igual a 0, mis ingresos se maximizan cuando yo encuentro la elasticidad precio de la demanda igual a 1. Y en este sentido, nosotros habíamos hecho este ejercicio en donde tengo una recta que representa una curva de demanda, que es la que está marcada acá, con un verde un poquitito más claro, y tengo determinados puntos en donde yo voy marcando el precio, la cantidad y la elasticidad en cada punto. Si yo voy a aplicar ese concepto, que la elasticidad, precio de la demanda igual a 1, me permite determinar el máximo de mis ingresos, bueno, yo tendría que venir acá, a esta curva, ver acá en este punto que yo estoy marcando con el cursor, la elasticidad, precio de la demanda es igual a 1, en este punto que está marcado ahí con el cursor. Me voy hacia arriba y encuentro que en ese punto el precio es igual a 2. Y acá, en este punto de la curva, yendo hacia abajo, me encuentro que la cantidad demandada es igual a 4. Es lo que ustedes ven que está marcado acá en amarillo, representado como el punto 5. Y en este punto, si yo multiplico el precio por la cantidad que me va a dar mis máximos ingresos, obtengo el valor de 8, que es el máximo valor que yo puedo tener multiplicando multiplicando precios por cantidades. Si ustedes hacen estos productos que están acá, de ninguna manera van a acercarse a este valor de 8, siempre van a estar por abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el punto en donde yo estoy maximizando mis ingresos, donde la elasticidad vale igual a 1 y en ese punto el precio es igual a 2 y la cantidad demandada es igual a 4. Nosotros habíamos hecho el cálculo en donde acá siempre decíamos que no había que confundir máximo ingreso con máximo beneficio, simplemente porque los ingresos son el precio por la cantidad, pero cuando yo hago el análisis de beneficio tengo que introducir el concepto de costos, que lo vamos a hacer en la próxima clase, no en esta. Y por lo tanto, mis ingresos totales simplemente eran el precio por la cantidad. Acá hacía un pequeño pasajecito de término para saber iguales cuáles son mis ingresos en función de qué, en función de esta curva de demanda de la cual yo derivaba el precio. Si reemplazo acá, obtengo esta ecuación que tengo acá, que es 4Q menos un medio de Q al cuadrado, sacaba la primera derivada de 4 menos, que es 4 menos QX, la hacía igual a 0 para encontrar el máximo y ahí obtenía entonces que mi cantidad demandada era igual a 4 y mi precio era igual a 2. Con lo cual, multiplicando precio por cantidad, tenía que mi ingreso máximo era igual a 8, que se correspondía con la elasticidad precio de la demanda igual a 1, que es la que está reflejada en este gráfico. Es decir, que ahí teníamos un ejemplo concreto y práctico de cómo corroborar o cómo verificar que para la elasticidad del precio de la demanda igual a 1, yo maximizo mis ingresos. ¿Por qué era importante eso? Porque obviamente, si yo soy una persona que estoy ofreciendo productos, quiero saber y quiero maximizar mis ingresos y por lo tanto también maximizar mis beneficios, quiero saber cómo tengo que actuar en función de la curva de demanda de mi producto. Y si había una demanda de carácter inelástico, ¿esto qué significaba? Que a este precio de 1, por ejemplo, en este caso concreto, multiplicado por una cantidad de 100, que es la que en definitiva yo voy a vender, yo tenía apenas un ingreso de 100. Pero como veo que la curva tiene una demanda inelástica, es decir, que yo puedo aumentar el precio y la variación porcentual del precio va a ser una variación porcentual mayor que la cantidad, que la caída en la variación porcentual de las cantidades demandadas, eso me permitía obtener mayores beneficios. ¿Cómo lo veíamos? Lo veíamos simplemente en este gráfico que está acá a la derecha. Pasé de un precio de 100 a un precio de 80. ¿Por qué? Porque, perdón, pasé de un precio de 1 a un precio de 3 y mi caída en la cantidad demandada ha sido de 20 unidades. De 100
pasé a 80. Esta área que yo tengo acá representa mis ingresos, en donde 3 por 80 son 240 unidades monetarias. Y entonces significa que yo sí obtengo mayores ingresos y indudablemente mayores beneficios cuando paso en función de esta curva de demanda inelástica de un precio de 1 a un precio de 3. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, al pasar del precio a 1 a un precio de 3, yo he aumentado 200% el precio, pero la cantidad demandada ha caído apenas un 20%. Esto demuestra claramente que esta representación de la curva de demanda responde a una elasticidad precio de la demanda inelástica. Por lo tanto, cuando la demanda es inelástica, yo podría aumentar el precio de manera tal de aumentar mis beneficios. ¿Qué pasaba en el caso de la demanda elástica? Bueno, pasaba exactamente lo contrario. Esta es una curva de demanda que tiene una respuesta de demanda elástica. Y en este caso, yo tengo un precio de 4 y estoy vendiendo 50 unidades. Y obviamente, lo que yo tengo acá, esta área que está rosada, representa mis ingresos, que son simplemente 4 por 50. Cuando aumento el precio en una unidad, es decir, estoy aumentando un 25%, fíjense que la caída en la cantidad demandada es mucho mayor que esa variación porcentual del precio y mis ingresos están bajando prácticamente a la mitad. ¿Por qué? Porque la respuesta en este caso ha sido elástica. Yo aumenté el precio, inmediatamente cayeron las cantidades demandadas. Y acá hay un ejemplo que podemos utilizar también, lo podemos ver con diversos productos, pero en este caso puntual puede ser el precio del trigo, como está puesto ahí, en donde les pido simplemente que ustedes miren un poquitito la gráfica y traten de analizarla conceptualmente. En este caso, ¿qué sería? Sería una demanda de carácter inelástica. Y ponemos precio del trigo, ¿por qué? Porque presuponemos que hay una buena cosecha y por lo tanto, al haber una buena cosecha, aumenta la oferta de trigo. Al aumentar la oferta de trigo, la curva de oferta se desplaza a la derecha. Al desplazarse a la derecha sobre la misma oferta inelástica, lo que nosotros vemos es que hay un descenso del precio por el aumento de la oferta. El precio pasa de 3 a 2 y por lo tanto ese aumento de la oferta con una demanda inelástica inevitablemente lleva a una caída en el precio. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, yo ahí tengo un aumento en el precio, un descenso en el precio. ¿Por qué? Simplemente porque la demanda es inelástica ante esa variación de la oferta. Esto ustedes lo pueden ver en muchos ejemplos. Si toman el ejemplo concreto de lo que nosotros tenemos en Tucumán sobre la caña de azúcar, esto pasa habitualmente, en donde un aumento en la cantidad ofertada de la caña de azúcar inevitablemente hace que caiga el precio porque la elasticidad de la demanda de azúcar es inelástica. Por lo tanto, en esas condiciones siempre va a haber una variación del precio. Normalmente esto pasa mucho con los mercados agrícolas y tiene que ver inclusive con los productos de temporada. En la temporada hay productos que tienen, mucha oferta y fuera de temporada poca oferta. Y por lo tanto, en la temporada esto explica por qué están bajando los precios. Esto que ustedes tienen acá y es lo último que vimos en la clase anterior y ahora no sé, así con un poquito más de detenimiento vemos los otros ejemplos, son simplemente lo que ustedes tienen en la bibliografía en donde nosotros le vamos a hacer preguntas concretas. Por ejemplo, nosotros podemos preguntar si el precio P sub X aumenta y la demanda es elástica, es decir, que la elasticidad, precio de la demanda es mayor que 1, entonces, ¿qué va a suceder con la cantidad demandada? En esta tabla está claramente marcado que disminuye porcentualmente más lo que aumenta el precio. Y por lo tanto, los ingresos de los vendedores, ¿qué va a pasar? Se van a reducir. ¿Por qué? Porque obviamente el porcentaje en la caída de la cantidad demandada al ser mayor que lo que aumenta el precio, mis ingresos se van a reducir. Y lo que ustedes tienen acá es una pequeña síntesis. Los ingresos van a bajar porque el precio sube y la cantidad demandada disminuye. En cada caso, ustedes tienen una explicación concreta
con todas las posibilidades que existen en el caso puntual de la elasticidad precio de la demanda. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Y para ir rápidamente a los ejemplos de lo que está quedando, me gustaría simplemente que ustedes, a ver, en este pequeño repaso de lo que ya vimos en la clase anterior, me digan si hay alguna duda, si hay alguna cosa que quieren que repasemos, de manera tal de que ya podamos avanzar en las otras elasticidades que tenemos que ver en el día de hoy. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? A ver, Milagros Suárez. Sí, diga, profe. Mira, fíjate, yo te voy a marcar acá en el último puntito de la tabla. Sí, Explícame cómo lo leerías. Si tenés alguna duda, yo simplemente te ayudo, pero el último, fíjate, en donde dice acá, fíjate, dice, si el precio P sub X, en este caso, ¿qué dice? si en este caso el precio disminuye y me dice que la demanda, en cuanto a la demanda, me dice que la elasticidad unitaria es igual a 1, entonces está teniendo una, a ver, cuando me dice que la elasticidad era igual a 1 es elasticidad unitaria, bueno, es 1, ¿verdad? Unitaria. Sí, me dice que en cuanto a la cantidad demandada aumentó lo mismo que disminuyó el precio. Por ejemplo, puede ser un caso que si el precio disminuye el 50%, la cantidad demandada también el 50%. Y por ende, los ingresos de los vendedores no van a variar, porque va a ser lo mismo, porque la elasticidad fue unitaria, ya que el ingreso me va a quedar igual, que el precio bajó y la demanda al revés sería, va a aumentar. Bueno, lo único que ustedes tienen que hacer, está perfecto lo que vos hiciste, Milagro, ya terminando este repaso. Lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente mirar la tabla, analizarla y tratar de entenderla. Si tienen alguna duda, seguramente, a ver, lo van a resolver cuando vayan ustedes haciendo los prácticos que nosotros les vamos a dar y en todo caso lo preguntan en las clases siguientes. Pero ustedes tienen acá todas las posibilidades que puede pasar con este análisis de lo que es precio de la demanda. ¿Hay alguna otra duda, chicos, antes de pasar a la elasticidad cruzada y a la elasticidad renta, que tiene algunas particularidades? Bueno, Bueno, perfecto. profesor. Sí, decime. No, nada, sí, yo entendí. Perfecto. Fíjense ahora. Ahora vamos a ver un par de ejemplos y vamos a charlar un poquitito sobre esto. Supongamos que yo les diga, bueno, miren, vamos a utilizar los conceptos de elasticidad porque a lo mejor ustedes lo hemos repasado rápidamente ahora, le hemos dedicado un poquito más de tiempo en la clase anterior, pero ahora toquemos ejemplos concretos. Por ejemplo, ¿qué sucede en el mercado de las drogas y las sustancias adictivas? Habíamos dicho que las sustancias adictivas tienen una demanda de carácter. ¿Cuál era la característica de la demanda, de la elasticidad precio de la demanda de ese tipo de sustancias? ¿Cómo la habíamos definido? Inelástica. Inelástica, ¿cierto? Es decir, que cuando aumentaba el precio, la variación porcentual del precio de esas mercancías o de esos productos que son de carácter adictivo eran mayores, la variación en el precio, que la caída porcentual de las cantidades demandadas. ¿Por qué? Porque tienen una respuesta inelástica. Ahora bien, entonces, hagamos un análisis respecto de cómo es la política antidroga. Por ejemplo, ustedes, si hicieran un análisis de la política antidroga, ¿cómo se caracteriza? A ver, no sé, vos, Andrés Gómez, decime, Andrés, ¿cómo caracterizarías esa política antidroga? ¿Cómo la ves vos? Describila. ¿Me escuchás, Andrés? No, se le escucha, profesor. Decime, ¿cómo la describirías? ¿Cómo es la política antidroga de lo que vos conocés? A ver, no puedo decir que es mala ni buena, pero No me refiero a que, no me refiero a que la califique. Yo quiero que vos me digas qué acciones hace. A ver, suponete de que, a ver, pongámonos en el mejor de los casos, suponete que es buena. ¿Cuáles son los hechos concretos de una política buena antidroga? que no tenga efecto nocivo y que
Está bien, pero ¿cuáles son las políticas que lleva el Estado? ¿Qué hace el Estado con las drogas? Por ¿Las ejemplo, combate? ¿No? por ¿Cómo? ejemplo, yo diría un ejemplo sería que hagan muchos allanamientos y logren desarticular una banda, como están intentando hacer en Buenos Aires, pero que sea efectivo. Perfecto, entonces vos decís, hay un accionar de la policía, en este caso puntual, ¿cierto? ¿Qué más hace el Estado en su política antidroga? Bueno, hay Bien. un ejemplo concreto que es que tratan de por lo menos legalizar el uso del cannabis ¿Está para que bien? deje de ser tan Bueno, ahí tenés dos ilegal ejemplos, eso. mirá, ahí tenés dos ejemplos. Y ahora vamos a una definición más de carácter económico. Vos tenés por una parte una política antidroga que, a ver, que reprime, o sea, envía a las fuerzas del orden, la policía, la gendarmería, hace controles de ruta, pone radares para evitar que efectivamente, ¿cómo te puedo decir? Haya ingreso de sustancias ilegales por las fronteras. ¿Y cómo caracterizarías vos esa política? ¿De oferta o de demanda? Y por otro lado, vos tenés una política que estaría intentando canalizar la oferta de cannabis, ¿cierto? O la venta de cannabis, tratar de legalizarla. ¿Esa sería una política de oferta o de demanda? ¿Cómo la caracterizarían ustedes para que nosotros podamos, desde el punto de vista económico, analizarla? Si las políticas, por ejemplo, de carácter de represión que tiene el Estado con su fuerza de seguridad, es una política de oferta o de demanda, y si el intento de legalización de cannabis es una política de oferta o de demanda. ¿Quién se animaría a dar una definición? Profe, Sí, eh, o sea, ¿Quién primero? no sé, Que, cualquiera. que hable ella. bueno, Bueno, con, yo opino sí, que debe ser de oferta, porque he visto en la parte de demanda, por ejemplo, según la ley, a mí nadie me, o sea, puedo consumir, si me encuentran con, no sé, con marihuana, de acuerdo, digamos, una cantidad de gramos, no me pueden arrestar, o sea, en el sentido de que yo la consumo, no, no está prohibido que la consuma, pero si yo vos, la me cuentan una cantidad de gramos que excede, o sea, como vendiéndola, sí. por eso está bien, pero la pregunta sería la Profe, siguiente. Sí, a ver quién habla. Asís. Así, decile, dale, Eh, Miguel. yo creo que es de demanda, porque el Estado intenta atacar a las personas que la trafican, por ende ellos van a intentar buscar otro método para intentar ingresar la droga en general, no hace falta sea marihuana y Está cocaína, bien, pero ahí te hago una al pregunta. país. Te hago una pregunta. Ajá. Los que ofrecen drogas, ¿quiénes son? No sé, los narcos, los Los tranzas. narcos, los traficantes, ¿cierto? Ujú. La política represiva, ¿qué intenta? ¿Controlar la demanda o controlar la oferta? Profe, ¿no Eh, trataría eh, de reducir la oferta? Bueno, eso es lo que estamos tratando de deducir con yo Miguel lo y con que, Maite. profe, yo lo que entiendo es que si hay va a haber menos drogas, si el trabajo de la política está bien hecha, digamos, de los oficiales, por ende va a ser más difícil conseguirlo. Estoy de acuerdo, pero la pregunta es, cuando vos tenés políticas represivas, ¿cierto? A los que ofrecen droga, ¿eso es una política desde el lado de la oferta o una política desde el lado de la demanda? Desde el lado de la oferta, De la aunque oferta. capaz, aunque capaz que, por ejemplo, logran combatir un mercado de acá, pero puede haber otra oferta que aumente en un mercado que Bueno, ellos todavía no entonces pueden ahí hay competir. una primera definición importante. Ustedes tienen razón. Todas las políticas represivas intentan controlar la oferta. Son políticas desde el punto de vista económico del lado de la oferta, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué sucede cuando la oferta disminuye? ¿Qué sucede con el precio? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué pasa cuando yo además tengo una demanda inelástica?
y terminan ganando más, al final tiene mayor ingreso. Terminan teniendo mayores ingresos. Yo podría, a ver si lo podemos analizar desde el punto, utilizando la misma gráfica que está acá. Fíjense, en este caso, esto que está marcado como S2 sería la curva de oferta del mercado de las drogas, ¿cierto? En el momento que hay políticas represivas que tienden a reducir la oferta, lo que hay es un desplazamiento hacia la izquierda. En este caso pasaría de S2 a S1, exactamente al revés del ejemplo anterior. Pasaría del punto de esta curva S2, se desplazaría a la izquierda hasta la curva S1, con lo cual si ustedes se fijan, si estos eran mis ingresos cuando yo tenía esta curva de oferta, desde el punto de vista de reprimir la oferta, lo único que yo he hecho es desplazar la curva de oferta y aumentar el ingreso de los traficantes y de los narcos. Esto está marcado del mismo modo acá. Si ustedes se fijan, yo acá tenía una oferta, una cantidad demandada igual a 100. Yo aumento el precio en el mercado de las drogas. ¿Se va a reducir un poco la cantidad? Puede ser que se reduzca un poco la cantidad, pero como la curva de demanda es inelástica, va a haber personas que inevitablemente por su propia adicción van a intentar seguir consumiendo y por lo tanto lo que se está haciendo es aumentar el ingreso de los narcotraficantes o de los tranzas. Esto es algo que se discute mucho desde el punto de vista económico. Hay personalidades que se han explayado sobre estos temas y manifiestan que la única forma de acabar con el negocio de las drogas es simplemente liberalizar el consumo de drogas. Pero acá viene otra cuestión que tiene que ver siempre con lo que hemos charlado más de una vez acá, que es el contexto. Probablemente por cuestiones éticas, morales, políticas, religiosas, esa solución que aparece desde el punto de vista económico como óptima en el sentido de decir, liberalizamos el consumo de las drogas, por lo tanto va a haber una enorme oferta de drogas y eso va a hacer que su precio caiga, habrá un aumento en la cantidad de aquellas personas que efectivamente padecen y sufren las adicciones, pero el precio va a caer tanto que los ingresos de los narcos y de los tranzas va a disminuir de tal manera que va a dejar de ser negocio. Esto se dice en muchos casos porque, bueno, sobre todo en Estados Unidos hay muchos que abogan por esto porque dicen que la guerra contra las drogas está perdida. Así que, insisto, eso es desde el punto de vista de algún análisis económico que obviamente siempre tendrá que tener en cuenta, insisto, el contexto político, religioso, moral, social, ético que vincula a un tema como este. Y ahora fíjense la contrapartida. ¿Qué sucede cuando dicen vamos a legalizar el consumo de cannabis? ¿Esa política es de oferta o de demanda? De demanda. Ajá, ¿por qué? Y a ver, al legalizar el cannabis va a ser por lo menos una victoria contra el tráfico de drogas y contra esa... Bueno, lo que va a suceder, lo que voy a decir es de demanda, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la cantidad ofrecida y por lo tanto estamos resolviendo un problema de demanda, ¿cierto? Claro, a ver, adicionalmente, sí. ¿qué va a suceder? Va a social. suceder, bueno, adicionalmente, ¿qué va a suceder? Como pasa en Uruguay, como pasa en algunos estados en Estados Unidos, en donde está legalizada la marihuana, creo que California es uno, Oklahoma es otro, en donde hay gente que se traslada a esos lugares para poder consumir de manera legal. ¿Qué sucede ahí? Sucede que la calidad, digamos, del producto que se vende es mucho mayor porque está controlado y está, digamos, y está debidamente con la trazabilidad regularizado. exigida. Pero además, por ejemplo, si ustedes van a Uruguay, creo que no pueden adquirir los ciudadanos argentinos, lo que tienen que adquirir son únicamente los ciudadanos de que tengan la nacionalidad uruguaya. Y todo se vende en la farmacia, por lo que tengo entendido, y todos los beneficios que traiga la venta del cannabis que está legalizado se utiliza para tratar las adicciones. Es decir, que todos esos beneficios de aquellos que están consumiendo, en todo caso esa droga, se utiliza para paliar los problemas de las drogas, con lo cual
se entiende que esa política del lado de la demanda es una política desde el punto de vista económico no solamente razonable, sino además fundada. Vuelvo a insistir, acá en la Argentina todavía, si bien es cierto, creo que hay una ley y creo que ya hay una gran cantidad, digamos, de gente que está animándose a plantar cannabis para su uso medicinal, porque entre otras cosas pareciera ser que tiene algunos beneficios para aquellas personas que sufren algún estado epiléptico en sus distintas variantes y gravedad, bueno, y que tendría un uso medicinal y hay mucha gente que aboga por eso. Yo no soy un experto, digo simplemente lo que se puede ver, pero en este caso, si se utilizara para combatir los efectos del resto de las adicciones, sería una política de demanda que además tiene el aspecto beneficioso de que todos los ingresos que pudieran deducirse de esa venta legalizada se podrían utilizar a los efectos de resolver problemas de aquellas personas que lamentablemente padecen esa adicción. Entonces, si ustedes tienen ahí, desde el punto de vista económico y utilizando el concepto de elasticidad, los dos enfoques de la oferta y de la demanda y por qué en este caso hay que utilizar la elasticidad, los efectos de ver los efectos de esas políticas. No sé si está claro el ejemplo o quieren que lo discutamos un poquitito más. Claro, Sí, profe. Bueno, ahora analicemos entonces el tema del transporte público. ¿Qué características creen ustedes que tiene la elasticidad precio de la demanda del transporte público? ¿Es elástica o es inelástica? Inelástica. Es inelástica. ¿Es elástica? ¿Cómo es? Inelástica. Inelástica, decís vos. No sé quién decía elástica. Yo, Maite. Decime, Maite, ¿por qué pensás eso? Y después le preguntamos a Franco. Bueno, es que también dependiendo de la distancia, pero algunas Está bien, personas pero la pregunta, mira, la pregunta es muy simple. Vos no tenés vehículo, necesitas trasladarte. Te aumenta el precio del boleto. ¿Dejás de usar el transporte público o lo seguís utilizando a pesar del aumento? Profesor, hay gente que deja de usar el transporte público. ¿Cómo? Hay menos consumo de transporte público. Eso Por lo menos lo que yo supuesto. había escuchado No, por supuesto, pero vos tenés que pensar lo siguiente. Claro, si es inelástico o elástico. No. Vos lo que tenés que pensar es, para definir si una respuesta es elástica o inelástica, es si, por ejemplo, aumenta un 20% el precio del transporte público. La caída en la cantidad demandada de transporte público, es decir, de boleto, es menor al 20%, igual o mayor al 20%. ¿Qué opinas vos? ¿Menor? No sé, eso es lo que vos me deberías contestar. Yo pienso que es menor. Es menor. Y si es menor, entonces la respuesta es elástica o inelástica. ¿Elástica? Es inelástica. Inelástica. Sí, a ver, si la variación porcentual del precio es mayor que la variación porcentual de la cantidad demandada, en este caso venta de boleto, ¿cierto? Si la cantidad demandada de boleto porcentualmente es menor que el aumento del precio, entonces la respuesta es inelástica. Si la cantidad demandada de boleto cae porcentualmente mayor al aumento del precio, entonces la respuesta es elástica. Por eso, por ejemplo, a ver, el cine, aumenta el cine, aumenta un 20% la entrada de cine, un 30% la entrada de cine. La gente, ¿cierto?, que va al cine, la cantidad demandada de entrada de cine va a ser mayor a el porcentaje del aumento de precio, igual o menor. Sería menor y sería inelástico entonces. Bueno, a ver, como el cine es un bien de lujo prácticamente, o un bien, digamos, que nosotros no lo consideramos insustituible para la vida o un bien necesario, bueno, la respuesta lamentablemente es elástica. Por eso, a ver, que hay todas las dificultades que venían teniendo ya las personas que se dedican a los servicios. ¿Por qué? Porque aumentan los precios y las cantidades demandadas en el teatro o en el cine
tienen una caída mayor que la variación porcentual del precio. Porque si vos ves que el precio aumenta, bueno, vos inmediatamente dejas de consumir teatro o cine y agregale otra cosa, que son el teatro o el cine, hoy tienen muchos sustitutos. ¿Cuáles son esos sustitutos? Básicamente la televisión por streaming. Cuando aumenta mucho el precio del cine o el precio de la entrada de teatro, vos sabés que podés contratar servicios vía streaming, Netflix, HBO, qué sé yo, Disney, una serie de productos de carácter sustituto de lo que sería del mercado de entretenimiento. Por eso, en esos casos, la respuesta es elástica. En el caso del transporte, sí. Entonces podemos deducir que los bienes de lujo, la mayoría van a tener una elasticidad elástica. Absolutamente. ¿Por qué? Porque vos no estás dispuesta a pagar cualquier cosa por un bien que a vos te parece de lujo y puedes decir esto es superfluo. Por ejemplo, qué sé yo, te puede pasar hoy con la ropa. Ustedes, a ver, seguramente hay una enorme caída en la cantidad de demanda de ropa porque los precios que yo he visto estos días en algunos negocios, la verdad que son sinceramente absurdos. Ahí tenés otro ejemplo. ¿Por qué no lo compraría? Porque la proporción del bien en los ingresos de las personas hoy es muy grande. Si la canasta básica de la Argentina, definida por el INDEC, que está en 60.000 pesos, ¿cuántos son los que estarían en condiciones de comprar un jean a 10.000? He visto sacos y he visto algún, sobre todo, 50.000 pesos. ¿Cuántos serían los que están en condiciones de comprar eso? ¿Mm? No lo compraría, ¿por qué? Primero porque no es un bien necesario, ni es un bien, para tu supervivencia, pero además por el porcentaje que representa ese bien en tus ingresos. Si vos ganaras 1.000.000 de pesos, pagar 50.000 pesos por un sobre todo, bueno, probablemente lo puedas hacer. Pero si vos ganás 60.000 pesos, pagar 50.000 por un sobre todo, el porcentaje que represente ese bien en tus ingresos, indudablemente hace que vos no lo compres. Bueno, esas son respuestas de carácter inelástica. En el caso del transporte público se verifica que la respuesta, la que yo te decía anterior era elástica, es decir, ante cualquier variación del precio vos no lo vas a comprar. En el caso del transporte público la respuesta es inelástica. Las variaciones en el precio del boleto del transporte público siempre son mayores que la caída en la cantidad demandada. Por eso es que, entre otras cosas, como saben que la gente sí o sí va a utilizar el boleto, es que normalmente tienen subsidio. Porque si aumentara el precio y la gente no necesitara, es decir, si la respuesta no fuera inelástica, ¿cuál es el sentido del subsidio? ¿Por qué se subsidia? Entre otras cosas, porque de esa manera hay lo que se llama un ingreso de carácter indirecto en el salario. La gente va a trabajar, si tiene un transporte público barato, ahorra y eso es una especie de salario de carácter indirecto, es decir, lo que vos ahorrás te permite consumir otras cosas. Ese es uno de los motivos por los cuales vos podrías sostener el transporte público. Pero la pregunta ahora vendría a ser la siguiente. Si la respuesta es inelástica, al margen de lo que yo te acabo de decir, de que subsidiar y mantener el precio del transporte público es parte de lo que se denomina salario indirecto, ¿cuáles serían los otros motivos para mantener subsidiado el transporte público sabiendo que la gente inevitablemente tiene que usarlo por el carácter inelástico de la curva de demanda del transporte público? ¿Qué otros argumentos creen ustedes que hay para sostener precios bajos del transporte público? Para que se reduzca la parte vial. Es decir, ahí tenés dos cuestiones que son definitorias. Una es, yo a lo mejor quiero evitar, como sucede en muchos lugares, en donde el transporte público tiene acceso a áreas de la ciudad que el transporte de carácter privado no tiene, ¿cierto? O sea, vos tenés que ser transportista de cargas, que vas a llevar determinado tipo de mercaderías a algunos negocios y por lo tanto podés acceder a alguna zona o ingresa directamente el transporte público. Hay zonas
ya pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires uno puede acceder hasta determinada hora y después hay que demostrar que uno tiene una cochera o tiene, a ver, la posibilidad de estacionar o vive en algún lugar del microcentro de Buenos Aires, si no se cierra. Y cuando se cierra, ustedes van a ver que prácticamente ingresan los taxis, ya ni siquiera hay ómnibus que están circulando en determinados lugares del microcentro porteño. Pero eso sucede en muchas ciudades. Entonces está muy bien lo que dice acá Aguirre. Hay una decisión de subsidiar el transporte público porque resuelve problemas de tránsito, pero además tiene una gran atenuación del impacto ambiental. Si se permitiera que todos los vehículos circularan por toda la ciudad, además de los problemas de tránsito, sin duda habría contaminación ambiental y por lo tanto, digamos, eso agravaría los problemas de cualquier ciudad. Entonces, cuando nosotros mantenemos barato el transporte público, no solamente subsidiamos de alguna manera lo que se denomina salario indirecto de los trabajadores, sino que además, atendiendo siempre a esto que yo digo, el contexto, ¿cierto? Un gobernante debería estar pensando en cómo resolver problemas de tránsito y por otra parte, cómo resolver problemas de carácter ambiental. Entonces, ahí tienen ustedes dos ejemplos de mercados que tienen características inelásticas y cuáles son las respuestas y el por qué se dan esas respuestas en cada uno de los dos casos. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a ver entonces el resto de las elasticidades como para ir terminando. Lo que ustedes tienen acá es lo que se denomina elasticidad cruzada, ¿cierto? Y simplemente hace una referencia, fíjense, a la variación de la demanda en función de la variación del precio de dos bienes, que pueden ser complementarios o sustitutivos. Y acá sí les pido que piensen un poquitito. Fíjense, la elasticidad cruzada es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X con la variación porcentual del bien Y, ¿cierto? Entonces estamos hablando de dos bienes distintos y estamos hablando de qué sucede cuando aumenta el precio. Acá es la variación, ¿cierto?, porcentual del bien Y. Fíjense, yo les pido simplemente que ustedes analicen lo que está en la parte derecha de esta ecuación y vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿cierto? Para determinar en base, digamos, a esos ejemplos cómo podemos utilizar esta fórmula que es muy parecida a las anteriores, pero fíjense que acá estamos relacionando dos productos totalmente distintos, el producto Y con el producto X. Fíjense que lo que yo tengo acá que analizar es la variación del precio del producto Y y la cantidad demandada del producto X. Y en base a eso, y en base a la respuesta que tenga la elasticidad, yo voy a determinar si hay tres tipos de bienes, si son complementarios, si son sustitutos o si son independientes entre sí. Y acá podemos ver algún ejemplo. Fíjense, primero, en este caso, la elasticidad ya no varía de 0 a infinito, varía desde infinito a menos infinito. Y vamos a analizar algún ejemplo concreto de en qué casos el resultado va a ser positivo o el resultado va a ser negativo. Fíjense, demos el primer ejemplo. Positivo dice, la elasticidad precio de la demanda va a ser mayor de 0 y debe ocurrir que numerador y denominador varíen en el mismo sentido. Eso solo sucede si los bienes X e Y son sustitutivos entre sí. Podemos dar un ejemplo concreto, fíjense, lo vamos a ver ahí. Recuerden esto y lo vamos a estar analizando en un ejemplo posterior. Los valores de la elasticidad cruzada van a ser negativos, es decir, menor que 0, y debe ocurrir que numerador y denominador varíen en sentido contrario. Eso solo sucede si los bienes X e Y son complementarios. Si la elasticidad cruzada es igual a 0, significa que los bienes son independientes. Y ahora vamos a tratar de analizar estos dos casos. Fíjense, vamos a ver cómo lo podemos calcular estos bienes, ¿cierto? Cómo calcular el valor de la elasticidad y qué tipo de bienes son.
Entonces ahí hay una primera pregunta, a ver quién la puede ir resolviendo. Tenemos este ejemplo concreto. El precio del Fernet bajó un 10% y la cantidad demandada de Coca-Cola aumentó un 15%. ¿Cuál sería el valor de la elasticidad cruzada utilizando esta formulita que está acá? Utilicen este valor que está acá, que son los datos que yo les di. En este caso, ¿yo qué les dije? Fíjense, el precio del Fernet bajó un 10% y la cantidad demandada de la Coca-Cola aumentó un 15%, ¿cierto? Utilicen la fórmula que está del lado izquierdo y díganme qué tipo de productos son y cuál es el valor de la elasticidad cruzada. Profesor, sería 1,5. ¿Cómo sería? 1,5. Sería complementario. A ver, ¿No es menos 1,5? volvamos, En realidad son analicemos. 600. Estamos acá, 2 tercios me da a ¿cierto? mí. ¿Cómo? 2 tercios. Fíjate. ¿Cuál sería el producto? Ahí, vos tenés que decir, el precio del Fernet bajó un 10%. La cantidad demandada de Coca-Cola aumentó un 15%. ¿Cuál sería el valor? Alguien dijo menos 1,5. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada aumentó un 15%, o sea, variación 15%, y de la cantidad demandada. Y el precio ha disminuido, es decir, menos 10. O sea, Menos 10%. claro. Bueno, y entonces en este caso, que es correcto, vale menos 1,5. ¿Por qué? Porque al bajar el precio del Fernet, como vos bien decís, entonces tengo que ponerle un signo negativo porque el precio bajó, ¿cierto? Al bajar el precio y tener un signo negativo, la cantidad de demanda de Coca-Cola aumentó un 15%, entonces un valor positivo. Pero el resultado es igual a menos 1,5 y por lo tanto, ¿de qué tipo de bienes estamos hablando? Complementario. Complementarios. Complementario, es decir, son dos bienes que se necesitan para ser consumidos conjuntamente. Entonces, analicémoslo ahora desde el punto de vista más conceptual. Ya hemos llegado a ese punto que es menos 1,5. El Fernet necesita ser consumido con la Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, al bajar el precio del Fernet, ¿yo voy a aumentar o voy a disminuir la demanda de Coca-Cola? Aumentar. Va a aumentar, que es lo que está puesto ahí. Entonces, ahí nos damos cuenta claramente que son productos de carácter complementario. Cuando él baja el precio de uno, aumenta la cantidad demandada del otro, ¿cierto? Y por lo tanto son productos de carácter complementario y por lo tanto el resultado siempre me va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque son digamos, el valor negativo de la elasticidad cruzada, porque son productos de carácter complementario. ¿Cierto? ¿Está claro eso? Sí. Ahora, ¿está claro o hay alguien que tiene alguna duda? Lo repasamos tranquilo para que tenemos un poquitito de tiempo hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, miremos entonces el otro ejemplo. El precio del café aumentó un 15% y la cantidad demandada de té aumentó un 10%. ¿Qué tipo de bienes son y cuál es el valor de la elasticidad cruzada? Profe, sería sustitutivo porque Está bien, pero decime primero cuál sería el valor, porque lo que vos tenés que hacer es calcularlo y en base al resultado vos me vas a decir si son sustitutivos o no. ¿Qué valor te daría? 1,5. Ya le digo. Daría Dos tercios. 1,5 con signo positivo. 1,5. Y entonces, si da 1,5 positivo, ¿qué tipo de bienes son? Sustitutivo. Sustitutivo. Entonces, volvamos y yo se lo voy a mostrar nuevamente y ustedes van a tener la presentación, pero recuerden lo siguiente. Entonces, si la variación, ¿cierto?, del precio del bien, del bien Y, por ejemplo,
es positiva y la variación de la cantidad demandada del precio del bien X también es positiva, significa que están variando en el mismo sentido y por lo tanto son productos de carácter sustitutivo. En el caso de que la variación de un bien, digamos, vaya en un sentido contrario a la cantidad demandada del otro, siempre nos vamos a encontrar con que los bienes son complementarios, que es lo que ustedes tienen que ver acá. Fíjense, si el precio de I, si el precio del producto I, ¿cierto? Aumenta y la cantidad demandada del producto X disminuye, es decir, van en sentido contrario, significa que estos bienes son complementarios. En cambio, si el producto Y aumenta el precio y la cantidad demandada del producto X, ¿cierto? Aumenta, al ser los dos positivos y ir en el mismo sentido, significa que son sustitutivos. Ejemplo concreto. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de las ventanas. Si yo tengo ventanas de aluminio y el precio de las ventanas de aluminio se dispara, ¿qué va a pasar con las cantidades demandadas de las ventanas de madera? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Te parece? Aumenta el precio de las aberturas de aluminio. Van a aumentar, profe. Va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar. Y por lo tanto vos ves que las variaciones van en el mismo sentido. Aumentó el precio de las ventanas de aluminio y la gente va a dejar de comprar ventanas de aluminio y va a comprar abertura de madera, por lo tanto va a aumentar la cantidad demandada. En ese caso hablas de productos sustitutivos porque las variaciones van en el mismo sentido. Ahora, si yo estoy hablando de productos que son carácter complementario, por ejemplo, qué sé yo, supongamos que sean un ejemplo perfecto de complementario, las tazas de café y el platito de café. Aumenta el precio de las tacitas de café. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de los platitos de las tacitas de café? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Va a disminuir. Entonces, aumentó el precio de la taza, disminuye la cantidad demandada de los platitos. Y por lo tanto, como van en sentido contrario, el resultado de la elasticidad cruzada va a ser negativo y por lo tanto son productos de carácter complementario. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe, muy bien entendido. Bueno, perfecto. Si alguien tiene una duda, lo repetimos, chicos, porque a veces, yo insisto, parecen trabalenguas, pero bueno, hay que tratar de entenderlo. Entonces, si alguien tiene una duda, repetimos, tratamos de dar otro tipo de ejemplo. Bueno, seguimos con la elasticidad renta. La elasticidad renta, ¿qué mide? ¿Cierto? Mide la cantidad demandada de un bien determinado que le llamamos X sobre la variación porcentual de la renta. Y esto, a ver, recuerden ustedes que habíamos definido bienes normales y bienes inferiores. ¿Cuáles eran los bienes normales? ¿Cuáles eran los bienes normales? Cuando aumenta la renta, aumenta también la demanda de ese bien. Si no me La equivoco. cantidad demandada de ese bien. Y los bienes inferiores eran los bienes que cuando aumenta mi renta, cae la cantidad demandada de ese bien, ¿cierto? Entonces, fíjense, acá ustedes tienen todas las características de los resultados que te puede dar la relación de la renta, ¿cierto? Si la elasticidad de renta es mayor que cero y es positiva, la renta y la cantidad demandada varían en el mismo sentido. Al haber un aumento en la renta y un aumento de la cantidad demandada, al haber una disminución de la renta, va a haber una disminución de la cantidad demandada. ¿Cierto? Eso es claramente un bien normal. Si es negativa, ¿qué significa? Que la renta y la cantidad demandada varían en sentido opuesto. Aumenta la renta y voy a tener una disminución de la cantidad demandada. Me disminuye la renta y aumenta la cantidad demandada. Por lo tanto, esa característica negativa responde a lo que se denomina un bien inferior. Por lo tanto, la conclusión es que los bienes normales tienen elasticidad de ingreso positiva
y los bienes inferiores tienen elasticidad de ingreso negativa. ¿Por qué? Porque cuando me aumenta la renta, los bienes normales van a aumentar la cantidad demandada y por lo tanto la renta y la cantidad demandada varían en el mismo sentido y eso me va a dar un valor positivo. Y cuando hablo de bienes inferiores significa que al aumentarme mi renta va a bajar la cantidad, va a disminuir la cantidad demandada de los bienes inferiores y por lo tanto la elasticidad renta va a tener carácter negativo. ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Y lo repetimos. ¿Está claro, chicos? Más o menos, profe, ¿podría repetirlo de nuevo? Es muy simple, a ver. Podés leer lo que está puesto acá y yo te lo voy... Mira, hagamos lo siguiente. Lee la primera parte hasta donde dice ¿qué indica el signo de la elasticidad de renta? Lee lo que corresponde a la parte positiva. Y ahí lo vemos. ¿Ah? Fíjate, Sí, léelo despacito. Bien. Si es positiva, que la renta y la cantidad demandada varían No, la en el mismo elasticidad sentido. renta, si es positiva, la elasticidad renta es mayor que cero. Eso Sí. dice ahí. Bueno, Sí. repetilo, arranca de nuevo. Si es positiva, la elasticidad renta mayor a cero, que la renta y la cantidad demandada varían en el mismo sentido. Aumento de la renta, aumento de la cantidad demandada, da, acá demandada, disminución de la renta, disminución de la cantidad de demanda. Bueno, demandada. Entonces, déjalo ahí. Por ejemplo, aumenta mi renta. Aumenta mi renta. Si yo venía comiendo venía comiendo mortadela, me aumenta la renta. Ahora paso a consumir un producto de mayor calidad que es el jamón, ¿sí o no? Sí. Bueno, me siguen aumentando la renta. La pregunta sería, ¿yo voy a comer mayores cantidades de jamón o voy a comer mortadela? Y voy a seguir comiendo jamón. Bueno, entonces vos fíjate que ahí va a ser positiva. ¿Por qué? Porque me aumentó la renta y aumentó la cantidad demandada. Por lo tanto, la renta y la cantidad demandada varían en el mismo sentido. Por lo tanto, yo te digo, en ese caso me encuentro con un bien normal, porque los bienes normales son aquellos que al aumentarme la renta aumenta la cantidad demandada. Si es negativa, ¿qué va a significar? Que me aumentan la renta y tomando el mismo ejemplo, yo voy a consumir jamón, pero voy a dejar de consumir mortadela. Por lo tanto, la elasticidad renta en relación a la mortadela va a ser negativa, porque al aumentarme la renta, yo voy a dejar de consumir determinadas cantidades de mortadela. Por lo tanto, la renta y la cantidad demandada van en sentido contrario. Me aumenta la renta, pero me disminuye la cantidad demandada de mortadela. ¿Está claro eso? Y por lo tanto, a ver, en ese caso correspondería a un bien inferior, que son las dos conclusiones que vos tenés acá abajo. ¿Lo entendés o no lo entendés? Sí, profe, el signo no indica de qué bien estamos hablando. Si es No, yo estoy hablando de cualquier signo. Puedo ponerte bien X, ponele, te puedo decir, te digo, ponele bien X, bien Y, bien A, bien Z, lo que fuera. Te digo, bueno, me aumenta la renta, ¿cierto? Y si me aumenta la renta y yo consumo mayores cantidades del bien Z, eso significa que ese bien es un bien normal. Si me aumenta mi renta y disminuye la cantidad demandada del bien Z, eso significa que ese es un bien inferior. ¿Por qué? Porque normalmente la diferencia entre los bienes normales e inferiores está dado por la calidad, ¿cierto? Me aumenta la renta y yo paso a comer manteca y dejo de comer margarina. Me aumenta la renta y yo dejo de comer mortadela y paso a comer jamón. Me aumenta la renta y a lo mejor compro un jean de marca y dejo de comprar el jean de, no sé, de la feria. Entonces está siempre vinculado ¿a qué? A la calidad, ¿cierto? Y la calidad está absolutamente vinculada ¿a qué? Al aumento de renta que yo tengo. Y si aumenta la renta y aumenta la cantidad, las variaciones van siempre en el mismo sentido. Pero si me aumenta la renta y disminuye la cantidad demandada, significa que las variaciones van en sentido contrario. Y por lo tanto,
La elasticidad de ingreso positiva me indica que están variando en el mismo sentido renta con cantidad demandada y por lo tanto es un bien normal. Y si la variación de la renta va en un sentido, es decir, me aumenta la renta y disminuye la cantidad demandada, por lo tanto la cantidad demandada va en otro sentido, está claro que la elasticidad de renta me va a dar negativo y por lo tanto estoy hablando de un bien inferior. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, ahora sí, profe. Bueno, me alegro, Juan. Entonces, fíjense, acá ustedes tienen, fíjense cuáles son todos los resultados posibles. Y tienen que entender simplemente este par de cositas que están puestas acá, que lo hemos dicho más de una vez. Si la demanda es muy sensible a las variaciones de renta, se trata de bienes de lujo. Eso ya lo dijimos más de una vez. Si la demanda es poco sensible a las variaciones de la renta, se trata de un bien de primera necesidad. Cualquier bien de lujo, por no ser imprescindible, yo inmediatamente lo dejo de comprar. Pero en cambio, si es un bien de primera necesidad o un bien necesario para la supervivencia, indudablemente yo lo voy a seguir comprando. ¿Por qué? Porque es un bien que tiene, a ver, en este caso estaríamos hablando de un bien que tiene una elasticidad precio de la demanda inelástica. Pero como ahora estamos vinculando con la renta, estos son los valores que yo necesito siempre considerar. Si la elasticidad de renta es mayor que 0, entonces X es un bien normal. Si la elasticidad de renta es mayor que 0, pero menor o igual que 1, entonces X es un bien normal de primera necesidad. Si la elasticidad de renta es mayor que 1, X es un bien normal de lujo. Si la elasticidad de renta es menor que 0, X es un bien inferior. En este caso significa claramente que la elasticidad de renta va a ser negativa. Lo que ustedes tienen ahí son todos los valores en donde puede estar fluctuando la elasticidad de renta y cuáles son los distintos tipos de bienes que de acuerdo al resultado que le dé la elasticidad de renta ustedes pueden identificar. ¿Está claro eso? ¿O hay alguna duda respecto a eso para que yo les muestre algunos valores de elasticidad de renta que hay en Estados Unidos? No he podido encontrar algunos valores de elasticidad de renta acá para la Argentina, pero los que están ahí son bastante ilustrativos. ¿Está claro esto o hay alguna duda, chicos? ¿Estamos dudando? Si alguien tiene una duda, chicos, díganlo, porque a veces cuesta un poquitito entender estas cosas. Bueno, simplemente con la repetición y con quizá algún ejemplo que se nos ocurra, bueno, podemos tratar de resolver alguna duda de esto. ¿Está claro? ¿O hay duda? Vamos a ver. Silvana. Aquí está el profesor. ¿Entendiste esto o tenés alguna duda? Es que me da vergüenza preguntar porque después va a decir que... ¿Pero por qué? Discúlpame, a ver, mira. Me da vergüenza. No, mira, antes que me hagas una pregunta, primero y principal, es preferible pasar por ignorante un minuto y no permanecer, viste, sin saber toda la vida. Es un viejo proverbio chino. En primer lugar, sí. Está bien, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, a ver, ustedes no tienen la obligación de saber, ustedes tienen que hacer un esfuerzo por entender y yo por tratar de que ustedes lo entiendan. A ver, muchas de las cosas que nosotros que estamos viendo acá para ustedes son nuevas, ¿cierto? También les quiero decir lo siguiente, una manera de poder tener creatividad y poder aplicarlo en distintas cosas es aprender ideas nuevas. Cuando uno aprende cosas nuevas, probablemente algunas cositas se disparen. Si yo voy a estudiar simplemente lo que entiendo y me gusta, bueno, es complicado que yo pueda tener algún nivel de creatividad. Lo que yo le estoy mostrando a ustedes en muchos casos no lo han visto, no tienen por qué tener la obligación de saberlo, ni tienen por qué tener vergüenza de preguntar. Es preferible que se saquen la duda y yo de ninguna manera tomo mal que ustedes me pregunten lo que haga falta. Entonces, no se hagan problema. Así que decime la duda que tengas, Silvana. Bien, en la parte que dice de la elasticidad de la renta, yo sí entendí la parte de los signos
entendí cuando usted hablaba de la diferencia de direcciones, cuando es complementario, sustitutivo, lo que Pero aquí eso no es cruzada. entiendo, Ahora estamos hablando de la la renta. cruzada. Y ahora de la renta, esa parte que usted dice cuando dice la elasticidad de la renta es mayor que 0, X es un bien normal. ¿A qué se refiere si la demanda es muy sensible? No, mira, yo te lo voy a explicar de esta forma. Volvamos acá, mira este punto. Fíjate. Acá, ¿qué dice? ¿Qué indica el signo de la elasticidad? Si es positiva, la elasticidad renta mayor que 0 significa que la renta y las cantidades varían en el mismo sentido. Hay un aumento de renta, hay un aumento de la cantidad. Hay una disminución de la renta, va a haber una disminución de la cantidad demandada. Ahora vamos acá. Acá está diciendo lo mismo. Si la elasticidad renta es mayor que 0, significa simplemente que es positiva y por lo tanto el producto X es un bien normal. ¿Qué significa esto? Significa que cuando me aumenten la renta, yo voy a adquirir mayores cantidades de ese producto, de ese bien, ¿cierto? Cuando disminuya mi renta, significa que yo voy a adquirir menores cantidades de ese producto, de ese bien. Entonces, el resultado siempre va a ser positivo porque la renta y las cantidades demandadas van en el mismo sentido. Vuelvo al ejemplo. Me aumentan la renta y yo consumo mayores cantidades de jamón. Me aumentan la renta y voy más a la peluquería. Me aumentan la renta y voy más a el teatro. Me aumentan la renta y viajo más. Todos esos bienes tienen elasticidad renta positiva, ¿cierto? Ahora, hay otros bienes que tienen elasticidad renta negativa. Fíjate, este último punto que está acá. En este punto, cuando la elasticidad renta es menor que 0 o negativa, va a significar que al aumentar mi renta, voy a consumir menores cantidades de ese bien. Por lo tanto, la renta aumenta y va en un sentido y las cantidades demandadas disminuyen y van en el otro sentido y por lo tanto voy a tener un signo negativo. ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando, por ejemplo, me aumentan la renta y yo dejo de consumir productos de inferior calidad. Dejo de consumir mortadela para consumir jamón. Dejo de consumir margarina para consumir manteca. Y así, dejo de consumir un pantalón que no es de marca por uno de marca. Dejo de comprar un celular muy barato para comprarme un iPhone. Bueno, ese tipo de cosas son las que normalmente se determinan por la calidad, en donde la renta va en un sentido y la cantidad demandada va en otra. Y por lo tanto me va a dar un valor negativo, es decir, menor que 0 y por lo tanto va a ser un bien inferior. Y en el medio, lo único que yo tengo son las variaciones entre 0 y 1, ¿cierto? Si es mayor que 0 y menor o igual que 1 es simplemente un bien de primera necesidad. Por ejemplo, la insulina, por ejemplo, el agua mineral, por ejemplo, de determinado tipo de medicamentos. Van a estar ahí. Yo cuando veas el ejemplo que siga a continuación vas a ver cómo se mide y te vas a dar cuenta que entre 0 y 1 siempre es un bien normal de primera necesidad. Y si es mayor que 1, significa que es un bien normal de lujo. Por ejemplo, los viajes. Los viajes tienen una elasticidad precio mayor que 1, es decir, que me tiene que aumentar un 30%, por ejemplo, mi renta para que yo aumente un 10% mi cantidad de viajes. ¿Entendés? Eso es todo lo que vos tenés que entender de esas cifras que están ahí. Perfecto. Ahora sí, profesor. A ver, ¿estás segura? ¿Estás segura? Sí, ahora vamos a ver, mira. Ahora vamos a ver. Fíjate, acá tenés ciertos productos, fíjate. Película, por ejemplo. Fíjate, tiene una elasticidad renta de 3,41. ¿Qué significaría eso? Tiene una elasticidad elástica esa cuando es una película. Eso significa que escúchame, ¿eso qué significaría? Que mis ingresos tienen que aumentar un 3,41% para que yo consuma un 1% más de película. Eso significa. Mis viajes de ultramar, mis ingresos tienen que aumentar 3 veces en relación a la cantidad de viajes existentes en función de que la elasticidad renta es igual a 3,08. Ahora vos fijate, mirá,
los productos, la comida, por ejemplo, fíjate, la comida tiene una elasticidad de renta igual a 0,14. ¿Qué significa eso? Significa que aunque disminuya mi renta, ¿cierto? Yo voy a seguir consumiendo cierta cantidad de comida. ¿Por qué? Porque son productos de primera necesidad. Pero si vos te fijas, mirá el valor que tiene las comidas en restaurante. La comida en restaurante dice 1,61, ¿cierto? Si yo vengo acá, es mayor que 1, ¿cierto? Y por lo tanto es un bien normal de lujo. O sea, yo, si se reduce mi renta, seguramente voy a dejar de concurrir a un restaurante. Pero si se disminuye mi renta, yo no voy a dejar de consumir comida. Esas son las diferencias que ustedes pueden ver en estos distintos valores que se corresponden con este cuadrito que está acá. Si ustedes se fijan, cada uno de estos puntos que está acá se refleja en esta tabla que ustedes tienen acá. Ahora sí, profe, muchas gracias. Bueno, mira, fíjate, estábamos hablando de transporte público. Fíjate, 1,38, es decir, que a pesar de que, y acá está puesto, tiene un valor, fíjense, como si fuera un bien, normal de lujo. Es decir, que yo cuando disminuya mi renta voy a pensar seriamente si utilizar el transporte público, ¿cierto? ¿Esto qué significa también? Ustedes tienen que mirarlo en el contexto de lo que es el transporte público en Estados Unidos, en donde, fíjense, los automóviles en Estados Unidos tienen una elasticidad renta menor que el transporte público. Esto significa que la gente está más dispuesta a adquirir automóviles que utilizar el transporte público. Ustedes, a ver, siempre miren el contexto, por eso yo abajo le pongo valores para Estados Unidos. Probablemente los valores para Argentina no sean los mismos, pero siempre sirve para que ustedes tengan una indicación de estos valores que están puestos acá. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, y para terminar, chicos, utilizando los mismos ejemplos que tenemos y rápidamente, porque no hace falta, si ustedes han entendido lo anterior, especialmente la elasticidad precio de la demanda, van a entender en qué consiste la elasticidad de la oferta. Y simplemente la elasticidad de la oferta mide la variación que se produce en la cantidad ofrecida de un producto ante una variación en su precio. Ustedes recuerden que cuando aumentan los precios, la relación con los oferentes o los productores es directa, es decir, al aumentar el precio van a estar dispuestos a aumentar más. En la demanda, la relación es inversa con los precios. Ahora estamos hablando de oferta y por lo tanto, al aumentar los precios, los oferentes van a querer ofrecer más. Lo que nosotros vamos a ver muy rápidamente es cuánto estarían dispuestos a ofrecer más ante esa variación del precio. Es prácticamente la misma fórmula, solamente que, fíjense que acá la diferencia ya no está en este valor que es la cantidad demandada, sino ahora en la cantidad ofrecida del producto X. Es exactamente la misma fórmula, solamente que en este caso ya no hablamos de cantidades demandadas, sino de cantidades ofrecidas. Fíjense, acá tienen los mismos ejemplos. Acá tienen una respuesta elástica, es decir, fíjense que al haber una variación de un incremento, fíjense en el precio del 22%, la cantidad ofrecida pasa de 100 a 200. Fíjense que ahora la curva es una curva de oferta. En este caso tenemos lo que es una oferta de carácter inelástica, ¿cierto? En este caso ha bajado el precio de 5 a 4, entonces, aumentó el precio de 4 a 5, hay un incremento del 22%, pero el incremento en la oferta es apenas de un 10%. ¿Por qué? Pues simplemente porque son curvas de demanda totalmente distintas. Las curvas que son más tendientes a ser horizontales son curvas que tienen una respuesta de carácter elástica. Las curvas que tienden a ser un poco más verticales tienen respuesta de carácter inelástica.
Por último, esta es la unitaria, exactamente igual que en los ejemplos anteriores, y acá tienen básicamente lo que es la realidad de la curva de oferta, en donde igual que la elasticidad precio de la demanda, tiene una elasticidad que va variando, ¿cierto?, a lo largo de la curva. Y ustedes fíjense, en este tramo de la curva de oferta, la elasticidad es mayor que 1, es decir, tengo una alta elasticidad. Y en este tramo ya superior de la curva, la elasticidad es baja. ¿Esto qué significa? Significa que ante un aumento en el precio, yo puedo aumentar muy poquito la cantidad ofrecida. En cambio, en este caso, fíjense, ante una pequeña variación del precio, yo tengo una variación significativa de la cantidad ofrecida. Por lo tanto, en esta parte de la curva, en la parte baja de la curva, la respuesta es más elástica que en la parte superior de la curva, en donde la respuesta es inelástica, ¿cierto? Acá tienen también los ejemplos extremos, ¿cierto? En donde tenemos la que es vertical, vertical y paralela al precio de los ejes, es un ejemplo de oferta perfectamente inelástica, y la que es paralela al eje de las cantidades es la oferta perfectamente elástica, exactamente igual que lo que vimos en los ejemplos anteriores. Y por último, ¿qué explicaría, digamos, cuáles son los determinantes o los factores de los cuales depende la elasticidad de la oferta? Una de las características del proceso productivo. ¿Qué significa eso? Básicamente, nos referimos a qué. Primero, cuanto menores sean los costos. Si los costos son menores, yo estoy dispuesto seguramente a ofrecer más. Y sobre todo, del precio de lo que se llama el precio marginal o el costo marginal. Es decir, cuanto menos me cueste a mí producir una unidad más, yo estaría dispuesto, en función del precio de equilibrio, a ofrecerla a esa cantidad. Y otra cosa que tiene mucho que ver con este aspecto de las características del proceso es lo que se denomina la capacidad instalada. Si yo, por ejemplo, estoy produciendo al 50% de mi capacidad instalada, a mí no me va a costar mucho tener una respuesta elástica ante un aumento del precio y pasar a producir al 70, al 80% de la capacidad instalada. Es decir, que de esas características, tanto de los costos de los factores, como del precio, del costo de producir una unidad más y de la capacidad instalada que yo tenga en mi planta o en mi fábrica, va a responder si la respuesta va a ser elástica o no. ¿Qué significa que va a ser elástica? Que ante un aumento del precio, yo voy a aumentar una cantidad porcentual mucho mayor a la variación porcentual del precio. El punto segundo es de la necesidad de emplear factores productivos muy específicos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo necesito una mano de obra especializada, me va a costar aumentar mi producción porque necesito una mano de obra muy específica, o a lo mejor necesito una materia prima muy difícil de conseguir, o a lo mejor necesito una matriz que no se consigue fácilmente, o a lo mejor necesito algún tipo de repuesto de carácter importado, o a lo mejor para poder iniciar determinado proceso requiero de determinadas características técnicas que no poseo. Entonces, cuando hay factores productivos muy específicos, la respuesta va a ser mucho más inelástica. Y como en el caso anterior, habíamos visto que la variación en el tiempo depende de si la respuesta es elástica o inelástica. Y por lo tanto, en este caso, lo que va a suceder es lo siguiente, que en el corto plazo el productor va a tener una respuesta de carácter también inelástica. En el mediano o en el largo plazo su respuesta va a ser elástica, es decir, va a estar en condiciones de producir en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque considera la materia prima necesaria, porque va a resolver los problemas de alguna materia prima muy específica o de una mano de obra especializada, o podrá incorporar algún tipo de innovación o de característica tecnológica que le permita producir mejor. Entonces, la respuesta en el corto plazo es inelástica. La respuesta en el mediano y largo plazo es elástica. Ustedes se fijan que esta elasticidad de la oferta en realidad es mirar desde el otro lado del mostrador lo que hemos visto inicialmente, que es la elasticidad precio de la demanda. Así que con esto estamos terminando lo que sería la clase de hoy de elasticidad, y obviamente quedo a
¿Alguna pregunta de ustedes? Si hubiera alguna duda sobre algún punto, aunque fuera el inicial, como para ir terminando la clase. A ver, Cristian, Bustos. ¿Me escuchás, Cristian? ¿Me escuchás, Cristian? Sí, profe. ¿Tenés alguna duda, Cristian? No, profesor. Bueno, perfecto. Chicos, entonces vamos terminando la clase de hoy. La semana que viene vamos a ver todo lo que se llama costos de producción, que son muchos conceptos que ustedes van a utilizar para el proyecto. Así que les pido simplemente si los pueden ir mirando en la bibliografía, porque ahí hay algunos análisis gráficos que tenemos que hacer y a ver si ustedes se demoran un poquitito para entenderlo. Si tienen a bien, les agradecería muchísimo que ustedes lean el capítulo ese, que creo que es el capítulo 4 en el libro de Blanco, de manera tal de que vengan con algunas cositas masticadas y en todo caso, si yo voy explicando alguna cuestión y no entienden, ya las preguntas sean más específicas. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo el viernes que viene con la clase de función de producción y costo de producción. Profe, Sí, señor. disculpe, le hago una consulta referida al proyecto, ¿puede ser? Sí, decime. Sí, mire, nosotros tenemos un compañero que él no va a poder seguir cursando la materia y bueno, había otros dos compañeros que estaban sin grupo. Nosotros al restarse uno quedamos tres, perdón. Y estos No, dos pero a chicos ver, la pregunta, mira, todos los que, ya tenían un grupo, porque además yo ya notifiqué en relación a lo que se definió la clase anterior respecto a la constitución de los grupos y quiénes estaban en los grupos. Si están abandonando los grupos, yo no puedo incorporar personas que no estaban hasta la clase anterior. Ya no hay forma de resolverlo porque yo ya he informado eso. Bien, no sabía, disculpe, pues yo no había estado en la clase pasada. Bueno, por eso mismo te digo, todos los que están ahí en los grupos ya constituidos y que están yendo a las consultas de los martes son los que están quedando para la formulación del proyecto. Los que hasta esa fecha no llegaron en base a lo que explicamos también en la clase anterior, en la planificación inicial de la materia, bueno, lamentablemente ya no están en condiciones de formular el proyecto, ya no pueden incorporarse. Bien, muchas gracias. No, por favor, Marco. Bueno, chicos, quedamos así entonces, nos estamos viendo el viernes que viene y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Hasta luego. Igualmente, Hasta luego, profe, chicos. muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.